Levítico 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Entonces vemos que después de que Aarón fue consagrado como sumo sacerdote, Dios está hablándole a Moisés y a Aarón, ¿no? También Aarón, como sumo sacerdote, tenía que encargarse de instruir al pueblo, enseñarlo a vivir en santidad, en pureza. Y les da estas instrucciones donde Dios les va a enseñar de qué animales sí podrían comer y de qué animales no podrían comer. Algo que podemos ver, por ejemplo, en Gálatas 5:23, en 2 de Pedro 1:6, es el dominio propio. Aunque la enseñanza principal y el propósito principal de Dios era enseñarle a su pueblo obediencia, a discernir entre lo santo y lo profano, a cuidar su alimentación, su higiene, su salud, también enseñarles a tener dominio propio, ¿no? No todo lo que se me antoja y me llame la atención es lícito. Primera de Corintios 6:13 dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. O sea, nuestro cuerpo es del Señor. Y lo que hacemos, aun sea lo que comamos o bebamos, tiene que ser para gloria de Dios. Y por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y bueno, viene aquí, versículo 3, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Entonces aquí está diciendo, puedes comer, la regla era, puedes comer, de entre todos los animales que hay en la tierra, puedes comer del que cumple esto, dos cosas. Tiene que tener pezuña hendida y tiene que ser un animal rumiante. Sí, la pezuña hundida es esta. Animales con pezuña hundida, ejemplos, la vaca, la oveja, la cabra, el ciervo, el antílope, son animales con pezuña hundida. Tenían que cumplir esos dos requisitos. Porque, por ejemplo, abajo dice que si rumian, dice, pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis estos, o sea, el camello no podían comer. ¿Por qué? Porque el camello rumia, pero no tiene pezuña, o sea, no cumplía uno de los dos requisitos. Por ejemplo, el conejo dice rumia, pero no tiene pezuña. La liebre rumia, pero no tiene pezuña. Y luego aquí dice, el cerdo tiene pezuñas, pero no rumia. Entonces, tenían que cumplir los dos requisitos, rumiar y tener la pezuña hendida. Entonces, una pezuña hendida, como esto, también se conoce como pezuña partida o dividida. Entonces, esta división es característica de mamíferos como lo vimos de las ovejas, de las vacas, etcétera, de los ciervos, y esta hendidura les permite, les da estabilidad, les da agarre y los protege en diferentes ámbitos. De hecho, por ejemplo, si van en las montañas rocosas, los ciervos pueden caminar perfectamente aún en lugares inestables. Entonces, esto hagan en cuenta que es como un calzado natural que Dios les puso para protección y porque, repito, esta separación les permitía poder agarrarse de rocas para poder sostenerse y escalar montañas, como vemos que hay ciervos en las alturas de las montañas. Y esto también trae una enseñanza espiritual. Esta separación nos habla de santidad. Recordemos que la palabra santidad es separación. Y que Dios quiere una forma de vida santa. Dios quiere que caminemos en santidad en donde quiera que estemos. Así como estas
pezuñas les daban estabilidad, y en donde quiera que estaban, nuestra forma de caminar debe ser estable en donde quiera que estemos, no ser unos en un lado y ser diferentes en otro lado. Y repito, esta pezuña habla de separación, de santidad, de caminar como Dios quiere, y esto le permitía agarrarse de la roca, ¿no? Y recuerdo que la roca es un tipo de Cristo, agarrarse de la roca para sostenerse. Y rumiar, bueno, rumiar significa masticar por segunda vez. Entonces, lo que hacen es, lo vuelven a la boca, o sea, ya estuvo el alimento en el depósito, pero lo vuelven a la boca para masticarlo otra vez, esos animales. Y el propósito de eso es que se nutren más, o sea, al volver a masticar, vuelven como a absorber mejor todos los nutrientes. Y eso nos habla de que debemos meditar, debemos escudriñar la palabra de Dios, no nada más leerla superficialmente o escucharla, sino meditarla en oración y volverla a meditar y volverla a escudriñar y volver a recordar hasta asimilar todo, ¿no? Todos los nutrientes. En nuestra lectura diaria, en las enseñanzas que obtenemos en el lugar donde nos reunimos, escucharlas y volverlas a escuchar y tomar notas y estar en oración para que obtengamos todos esos nutrientes. Y esas dos características, ¿no? Esa separación de que nos habla la pezuña y esa meditación en la palabra son necesarias para tener una vida agradable a Dios. Entonces vamos a volver aquí que, por ejemplo, el cerdo no se podía comer el cerdo, pero también sabemos que el cerdo, si no está bien cocido o depende todo el proceso, yo no soy experta, pero es huésped de distintos parásitos. Puede resultar hasta la muerte cuando se come un cerdo que está contaminado, ¿no? Entonces puede resultar en la lombriz solitaria u otro tipo de animales por ejemplo, hay unos que crecen, solitarias que crecen hasta más de 2 metros de longitud en un cerdo mal cocinado. Entonces, no solamente era la parte espiritual, sino era protegerlos, su salud, ¿no? Al decirles qué podían comer y qué no podían comer. Dice, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. O sea, si tocaban el cuerpo muerto de estos animales, de los impuros, ellos, dice, te convertías en impuro, ¿no? Si tocabas un cadáver o un cuerpo muerto de estos animales impuros, tendría que ser inmundo. Dice, ahora, versículo 9. Ya vimos como que los animales, mamíferos, ganado, ese tipo de animales, ¿no? Ahora viene como otra clasificación. Vamos a ver versículo 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis por abominación. Pues aquí nos está hablando, digamos, de la comida de mar, ¿no? Lo que podían comer nada más era lo que tenía dos cosas: aletas y escamas, ¿sí? O sea, todos los pescados cumplían este requisito. Tienen aletas, o la mayoría, y tienen escamas, ¿no? Por ejemplo, creo que el bagre no tiene escamas, entonces el bagre estaría prohibido, pero la mayoría, muchos pescados tienen las dos cosas. El requisito era escamas y aletas. Y, por ejemplo, los crustáceos no eran posible comer. Estamos hablando, por ejemplo, de almejas, ostiones, ¿no? Los cangrejos tampoco, las langostas tampoco, pulpos,
no se podía, ballenas, delfines, todo esto, no. Y otra cosa que podemos aprender es que Dios les quería enseñar, aparte repito, la salud, el higiene, el dominio propio, la obediencia, aunque a veces no entendieran por qué, no tuvieran todo el entendimiento, la justificación o la lógica, tenían que confiar en Dios y obedecer a pesar de no entender algunas cosas, ¿no? Pero también algo importante es, por ejemplo, no podían comer ballenas, delfines, etcétera, porque Dios les quería enseñar que no todo lo que parece bueno es bueno. Hay cosas como el fruto que comió Eva y Adán, parecía un fruto bueno para comer, pero no era bueno. Entonces nos enseña a no confiarnos o no apoyarnos en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia, sino realmente reconocerle a Él, como dice Proverbios 3. Y aquí tenemos una enseñanza. Las aletas, ¿de qué nos hablan las aletas de los peces? Nos hablan de su capacidad de avanzar. Usan las aletas para avanzar. Entonces, Dios quiere que nosotros avancemos, no que lleguemos al conocimiento de Dios y nos estanquemos y vivamos estancados meses, años, sino quiere que crezcamos, que la vida de Cristo crezca en nosotros, que haya un progreso que es visible en cuanto a la santificación, no necesariamente en cuanto al conocimiento mental, porque hay mucha gente que tiene información y ha acumulado a través de los años información, pero no formación. Cristo no ha sido formado en sus vidas, entonces tiene que haber un progreso espiritual, ¿no? Así como Pablo le dijo a Timoteo que su aprovechamiento fuese notorio a todos. Y las escamas a los peces les sirven como si tuvieran una armadura. Es como la armadura de los peces. O sea, las escamas es una protección de muchas cosas para los peces. Y eso nos habla a nosotros también de la protección, de vivir con nuestra armadura espiritual que habla Efesios 6. O sea, estar alertas, tener el yelmo en nuestra cabeza de la salvación, el escudo de la fe, la espada de la palabra, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, los pies, el calzado del evangelio. Entonces, protegidos, una forma de protegernos es vivir en obediencia y vivir bajo el abrigo del Altísimo, ¿no? En comunión con Dios. Entonces, es vivir una vida santa, protegernos, ¿no? Levantar muros, como hubo un varón en la Biblia, Nehemías, que levantó muros. Levantamos muros de protección, como no nos contaminamos, ¿no? Protegemos nuestra vida espiritual y avanzamos. Entonces también tiene esa enseñanza espiritual. Y dice que todo lo que de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. O sea, los que no cumplían estos requisitos, os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por abominación. Vamos a pasar a otra clasificación, las aves, versículo 13. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. Dice, el águila, el quebrantahuesos, el azor. El quebrantahuesos es como parecido al buitre, el azor es como de la familia de los gavilanes. Todos son aves y las pueden buscar ustedes si quieren verlas. El gallinazo, que es como un buitre negro. El milano, según su especie. Todo cuerpo, según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. El búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. No, la abubilla es como un pájaro carpintero. Todas estas aves, ¿sí? Todas estas aves no se podían comer. Eran abominación a Dios comer estas aves. ¿Por qué? Porque algunas de estas eran aves de rapiña. ¿Cuáles son las aves de rapiña?
las que cazan y matan a sus presas vivas para alimentarse. Son las que generalmente tienen garras fuertes y tienen picos como curviados o afilados, como las águilas, los halcones, gavilanes, son aves de rapiña. Pero también hay animales carroñeros como los buitres, los cuervos, los quebrantahuesos son carroñeros. ¿Qué significa que son carroñeros? Que se alimentan principalmente de animales que ya están muertos, que están en descomposición. Entonces Dios nos enseña a alejarnos de todo lo que es impuro, a no alimentar, porque esto tiene una aplicación espiritual, a no alimentar nuestra mente de violencia, de inmoralidad, de muerte espiritual, de cosas que no edifican y que no nos hacen crecer en Dios porque nos contaminamos. Hay un versículo que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, aún las pláticas vanas, las pláticas negativas, nos contaminan, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, a Filipenses 4:8, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? Si filtráramos todos nuestros pensamientos, pues a lo mejor pensaríamos menos, ¿no? Pensaríamos menos, pero pensaríamos cosas que edifican. Entonces, esto se aplica a nosotros no alimentarnos de cosas impuras, cosas corruptas, cosas muertas, ¿no? Cosas que no traen vida a nosotros. También lo que podemos aprender, por ejemplo, había algunas aves que aquí menciona, que son aves muy solitarias. Vamos a Salmo, por ejemplo, el búho, el pelícano, aquí nos dice en Levítico, pero vamos a ir rápidamente a Salmo 102. 6. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como búho en las soledades, ¿no? Entonces, hay animales como el pelícano, el búho, que viven como en la soledad. Hay otros versículos en Isaías también que lo hablan, ¿no? Y entonces eso nos habla que nosotros como hijos de Dios no debemos tener como ese estilo de vida, de soledad, de melancolía, que viven en el desierto o en la oscuridad. No tenemos que tener apego a la tristeza ni vivir en constante soledad, porque nosotros fuimos creados para vivir en comunión con Él y en comunión con sus hijos, ¿no? Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Entonces, aunque es bueno estar solos, no debemos tener un estilo de vida totalmente apartado, ¿no? Solitario, melancólico, en depresión. No hemos sido llamados a esos, ¿no? Y esas aves como que tienen esa personalidad. Otra cosa es que, por ejemplo, leemos en Levítico 11, a lo mejor vemos animales y decimos, pues no se me antoja, ¿no? Ciertos animales para comer. Pero todo tiene una enseñanza. Ahorita voy a explicar más. Vamos a regresar a Levítico 11. Espero que no se me pase. Ya vimos lo de las aves. Dice, ahora vamos a ver los insectos. Versículo 20, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Ahora bien, hay mucha gente que piensa que porque Moisés estaba mal informado cuando dice que pues insectos de 4 patas, cuando pues la mayoría a lo mejor tiene más de 4 patas, ¿no? Pero realmente no es eso, es como una referencia a sus movimientos, que se mueve como si fuera un animal de 4 patas, o sea, que corren o se arrastran. Es como hoy decimos, mira, un 1000 pies, pues nadie le ha contado si tiene 1000 pies y no tiene 1000 pies, ¿no? O un 100 pies, pues no es porque, ¿verdad? Van a ustedes a agarrar un 100 pies y se van a poner a contar que tiene 100 pies. O sea, es un decir porque tiene muchas patas, ¿no? Esto es solamente una referencia, es lo mismo
aquí. Por eso está diciendo 4 patas. Simplemente es una referencia a decir que se arrastra, camina, corre a ese tipo de insectos, ¿no? Alados. Eso sería una abominación. Dice, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviera piernas además de sus patas para saltar sobre ellas. O sea, lo que estaba permitido de esto era, por ejemplo, los grillos, los saltamontes, las langostas, era lo que estaba permitido, lo demás no. Dice, estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el lagab según su especie. Todo esto es lo que está permitido. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis por abominación. Entonces solamente podían comer los que están en el versículo 22. Dice, y por estas cosas seréis inmundos: cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Ok, bueno, aquí de estos insectos, ¿qué podemos aprender? Bueno, estos insectos que están prohibidos generalmente se asocian con lo sucio, con lo que está podrido, con lo que está impuro, con lo que está en descomposición. Y Dios quería que su pueblo se mantuviera sano, apartado de toda corrupción, de todo virus, de toda bacteria, de todo lo que les podía enfermar. De la misma manera, hoy día, Dios quiere guardarnos de todo aquello que puede enfermar nuestro espíritu, que puede contaminar nuestro espíritu, nuestra vida delante de Dios. Bueno, entonces, aquí leímos que cualquiera que llevara algo de los cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. De todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo lo que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón. Estos los tendréis por inmundos entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieran muertos será inmundo hasta la noche. Bueno, esos animales, dice, estos los tendréis por animales que se mueven sobre la tierra y por inmundos, ¿no? El ratón, la comadreja, todos estos. Dice, cualquiera que los tocare cuando estuviesen muertos serán inmundos hasta la noche. Ahora bien, hay muchos animales de estos que a lo mejor no se nos antojaría tocar, ¿verdad? Muertos, pero como quiera Dios lo está poniendo. De la misma manera que hay animales que hemos visto, por ejemplo de los insectos, o aún de las aves de rapiña, que no se nos antojaría comer, que seguramente al pueblo de Dios no se le antojaría comerse alguno de esos animales. Pero lo hace Dios porque muchos de los animales, o varios de los animales, eran ídolos o dioses de las naciones que los rodeaban. Las naciones que los rodeaban no amaban al Dios verdadero, tenían muchos dioses. Y algunos de los animales, o sea, tenían cantidad. Simplemente en Egipto hemos pasado de las plagas, eran dioses, ¿no? La mosca y tantas cosas eran dioses para ellos. Entonces, de alguna manera, aunque no se les antojaría comer esos animales, Dios quería causar en su pueblo un repudio, un asco por todo aquello que representara idolatría, ¿no? Porque estos eran usados como objetos de adoración por naciones paganas. Entonces, vemos que de todas formas y en todas las instancias, Dios quiere un pueblo santo, un pueblo totalmente apartado, totalmente diferente en todos los aspectos de su vida y su forma de pensar a los demás. Entonces aquí vemos que tenían que tenerse, y era el grado de santidad, que dice que todo aquello que cayere sobre algo
Dice, y todo aquello sobre lo que cayera algo de ellos después de muertos será inmundo. Si caía madera o caía un instrumento, caía ropa sobre un cadáver, aunque la persona no tocara el cadáver directamente, pero caía algo inmundo sobre ellos, dice aquí, podía ser cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con el que se trabaja, será metido en agua y queda inmundo hasta la noche, entonces será limpio. O sea, hasta los objetos se contaminaban, ¿no? Que nos hace pensar en nuestra vida, o sea, Dios quiere la santidad de nosotros y de nuestras cosas, porque aún la palabra de Dios en Santiago dice que debemos de aborrecer hasta las ropas que han sido contaminadas, ¿no?, por el pecado. Nuestra casa, nuestros bienes materiales, nuestros automóviles, nuestros patrimonio, las cosas que Dios nos ha dado, los recursos, los instrumentos, o sea, deberían de estar totalmente dedicados a Dios, ¿no? Al extremo de que yo creo que, por ejemplo, aún un instrumento musical no puede ser usado para adorar a Dios y también para el mundo. O sea, esto nos habla de que Dios es santo, o sea, santo. Y aún las cosas inertes se contaminaban. Todo animal que se come, sobre el cual cayere el agua, dice, todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, a ver, espérame, que aquí ya, el 33, toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. O sea, si en una vasija caía un animal inmundo, todo lo que contenía esa vasija quedaba inmundo y la vasija tenía que ser quebrada, ya no servía. Todo alimento que se come, sobre el cual cayera el agua de tales vasijas, será inmundo. Y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. O sea, nos está hablando de que el pecado es como una plaga, se pega, contamina, corrompe todo lo que toca. No, pues no podemos decir, no, a mí no me afecta ver esto, no me afecta oír el otro, no me afecta juntarme con este, yo estoy bien, yo amo a Dios, soy santo, pero ando allá y acá. No, te contaminas. Entonces, era como una reacción en cadena. Tenían que ser muy conscientes y tener cuidado de todo esto. Versículo 35, todo aquello sobre lo que cayere parte del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillo se derribarán, son inmundos y por inmundo los tendréis. O sea, ya no servía todo aquello como esto que se había tocado por un cadáver. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen agua serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo, ¿no? O sea, no toda el agua de la cisterna o la fuente donde fluía el agua iba a ser sucia, ¿no? Solamente la parte que se contaminó, pero no la fuente había parte, o sea, la fuente no se había contaminado, sino la porción nada más que se había contaminado, ¿no? Porque estamos hablando de que Dios lo dice, porque acuérdense que su pueblo vivía en el desierto, no había como mucha agua, entonces tenían que ser sabios y entender que la fuente y la cisterna no necesariamente se habían contaminado. Dice, y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpio. O sea, si un cadáver cae sobre una semilla que se va a sembrar para dar fruto, no pasaba nada porque la semilla está seca. Pero en el 38 dice, mas si hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. O sea, el agua quizá le da un efecto como pegajoso y eso ya contaminaba esa semilla, entonces esa ya se tenía por inmunda. Y si algún animal que tuvieres para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Aquí hay algo interesante, por ejemplo, dice, si algún animal que tuvieres para comer muriere, o sea, aquí estás hablando de un animal limpio,
¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que es limpio, porque dice, y si algún animal que tuvieres para comer, o sea, de los que estaban permitidos para comer, si un animal de los que puedes comer muriere, no que tú los sacrifiques, sino que muriere de forma natural, entonces dice aquí, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. No sucedía si tú sacrificabas, por ejemplo, si tú agarrabas una oveja para comer, que está permitida y la sacrificas y la comes, ahí no tendrás problema, pero si ese animal limpio muere de forma natural, tú te contaminarías al tocar su cadáver muerto. Dice, y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, asimismo el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, ¿no? Entonces, aquí lo que está diciendo es que si te comías el cuerpo muerto de un animal que murió por causa natural, estabas contaminado. O sea, en otras palabras, no podías comer un animal muerto por causa natural. O sea, no te podías comer una oveja que tú no hayas sacrificado, sino que estaba muerta. ¿Por qué? Porque por protección sanitaria, ¿no? Por protección sanitaria, porque probablemente ese animal murió de alguna enfermedad, ¿sí? O ya es carne en descomposición, o es un animal que no tiene el sangrado necesario, porque la palabra de Dios prohíbe comer sangre. De hecho, por ejemplo, si vamos aquí a Deuteronomio 14:21, dice, ninguna cosa mortecina comeréis, el extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces dice, ninguna cosa mortecina comeréis, o sea, de los animales prohibidos pues no puedes comer, y de los que sí están permitidos no te los puedes comer si ya está muerto. Repito, ¿por qué? Porque está en descomposición, te podías enfermar, o había muerto por una enfermedad, no tenía el sangrado. Aquí dice, el extranjero podrá comerla, pero tú no, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Eso es bien importante. Me gusta, porque dice, la darás y él podrá comerla, pero tú no, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. O sea, nosotros no podemos hacer lo que los demás hacen. No podemos, pero tenemos que recordar que esto es por revelación personal, por convicción del Espíritu Santo, no por imposición religiosa, sino porque el Espíritu Santo está revelándonos lo que tenemos que hacer y Él nos dará la gracia y la fuerza para vivir en el estándar que Dios está pidiendo, ¿no? Entonces vamos a regresar aquí a Levítico. Y pues tenían que estar alertas, y así tenemos que estar nosotros, tenían que estar alertas para no transgredir estos mandamientos de Dios, esas instrucciones de Dios. Dice el 41, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Es lo que les digo, o sea, los reptiles también eran ídolos, por ejemplo, de los egipcios, pues a lo mejor no se les antoja a algunos comer reptiles, pero Dios quería causar en ellos asco por todo aquello que es símbolo de pecado, que es símbolo del mundo, que es símbolo de idolatría, que es algo que desagrada a Dios, debemos sentir asco. Entonces, creo que el verdadero creyente tiene que amar lo que Dios ama y en consecuencia aborrecer lo que Dios aborrece. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Bueno, recordamos Génesis capítulo 3, la consecuencia de la serpiente, ¿no? Que se hizo, Dios la convirtió en esa serpiente que se arrastra, que come polvo.
nos recuerda la maldición del pecado, ¿no? Por eso Dios prohibía no comer ningún animal que se arrastraba. Dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, no os contaminéis con ellos. ¿Por qué? Porque nos recuerda esa maldición con que fue maldita esa serpiente que se arrastra. Eso habla de bajeza, ¿sí? Habla de bajeza porque muchos de esos animales que se arrastran comen polvo, viven en ambientes sucios, viven entre la basura. Entonces Dios quería un pueblo santo, ¿no? Entonces esos animales que vivían en la basura, que se arrastran, no tenían ningún nutriente y podrían traer parásitos y contaminación a su pueblo, ¿no? Pero espiritualmente nos recuerda la maldición, nos recuerda el pecado y nos recuerda que hemos sido llamados a la santidad de Dios, a vivir una vida elevada, como dice Efesios, que estamos sentados, la iglesia de Cristo está sentada en lugares celestiales, o sea, Dios nos ha llevado a las alturas con Él. Y en contraste, por ejemplo, a las alturas a las que Dios nos ha llevado, o nos quiere llevar espiritualmente, en contraste, Santiago nos habla de la sabiduría del mundo, Santiago capítulo 3:15. Porque esta sabiduría, o sea, la que es del mundo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la que desciende de lo alto, no es la sabiduría de Dios, sino terrenal, animal y diabólica. No tendrás nada que ver con los animales que se arrastran, no te vas a contaminar con los animales que se arrastran porque nos recuerda el pecado, la maldición. Y nos recuerda que la sabiduría de este mundo, porque la sabiduría tiene su propia sabiduría, es terrenal, es animal y es diabólica. Es muy diferente la sabiduría de Dios a la de este mundo. Lamentablemente hoy en las congregaciones se está mezclando la sabiduría que viene de Dios en su palabra con la sabiduría del mundo que estamos viendo que es terrenal y diabólica, nos guste o no, nos parezca extremo o no. Todas esas ideas que ahora se enseñan, ¿no? Psicología y terapias y quién sabe cuántas cosas, es sabiduría del mundo. Y aquí dice que es terrenal y diabólica, aunque a algunos a lo mejor no les agrade, pero yo lo estoy viendo en la palabra de Dios, ¿no? Y recordemos que una cosa que Dios les quería enseñar a su pueblo con esto era que tenían que obedecerle a Él, a pesar que no entendieran todas las razones. Y quería enseñarles a su pueblo que hay cosas que no son de Dios, aunque se ven buenas, ¿no? Como hablamos, a lo mejor un delfín, una ballena podría verse bien, pero estaba prohibido por Dios. Entonces hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. Y Dios quiere que confiemos en su instrucción. Y bueno, entonces vamos a regresar a Levítico para terminar. Levítico 11. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir. Fíjense, cuando iban a Egipto, que es tipo el mundo, era descender. Pero cuando habla de subir, habla de Dios, de esas alturas espirituales, ¿no? Los pensamientos de Dios pues están encima de nuestros pensamientos, más altos que los cielos. Que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. O sea, si quieres que yo sea tu Dios, tienes que vivir como es digno de mí. Hay mucha gente que dice, no, tú como Dios te ama, te acepta tal como eres, no necesitas cambiar, así igualito te ama Dios. Bueno, lo que puedo decir es de que Dios te acepta en Cristo, como estás, pero Él te quiere transformar, te quiere santificar, te quiere hacer más como Él es. Pero cuando te digan que te quiere así y que así te quedes, y no, o sea, no es bíblico, ¿no? Dios a todos nos sacó de la basura literal, de la oscuridad, de la ignorancia, del pecado, pero nos sacó
como estamos viendo a su pueblo, los sacó de Egipto y no los dejó con sus mismas costumbres, no les dejó con sus mismas ideas, no los dejó con su mismo estilo de vida. Está cambiando hasta la dieta, está cambiándoles la dieta. Entonces, no nada más les dio instrucciones mentales o digamos rituales, sino que Dios les dio mandamientos en cuanto a su forma de vida, su estilo de vida. Entonces, dice: esta es la ley acerca de las bestias, las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Bueno, entonces voy a repetir rápidamente. Lo principal era enseñarlos a distinguir entre lo impuro y lo puro, a vivir una vida en santidad, aunque no siempre entendieran las razones. ¿Por qué no puedo comer esto? ¿Por qué no puedo comer camarones? ¿Por qué no puedo? O sea, pregunto, no, Dios dijo que no comía, aunque yo no entendiera por qué, ¿no? A discernir que no todo lo que parece bueno es bueno. Hacer una distinción de su forma de vida, porque eran un pueblo santo, no podían vivir como los demás, ¿no? También estas reglas en su dieta les impedía de alguna forma tener comunión con pueblos idólatras, porque no se podían sentar a comer porque comían diferente. Entonces eso restringía que tuvieran comunión o amistad íntima con personas que no eran del pueblo de Dios, porque podían contaminarse, ¿no? Entonces les enseñaba a Dios que la santidad debe reflejarse en cada aspecto de nuestra vida, y no solo digamos que nuestra vida devocional o religiosa, sino en toda nuestra manera de vivir. Nada más quiero terminar con algo que creo que es importante, porque no quisiera que alguien se quedara con la idea de que ya no puedo comer camarones o esto o cerdo o ¿no? Si vamos a Hechos 15, ahora que Cristo cumplió la ley, ya no aplica para los que estamos en Cristo, ¿no? Porque ese es un nuevo pacto. Obviamente la santidad sigue siendo la norma y los mandamientos de Dios siguen siendo las normas, pero estas leyes ceremoniales, las leyes ceremoniales como esta y las leyes de los sacrificios ya no aplican, porque las leyes de los sacrificios ya se cumplió en Cristo. Él fue el sacrificio acepto, ¿no? Y entonces estas leyes ceremoniales les enseñaban a su pueblo a vivir una vida diferente, pero ahora en el nuevo pacto entendemos que esto se aplica en nuestro caminar espiritual, no en nuestra dieta. Dice aquí: porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y aquí viene: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, estas leyes donde ya no podías comer ciertos animales no aplican a nosotros, pero excepto que si sabemos que hay un alimento que fue dedicado a los ídolos, pues nos abstengamos, alimentos con sangre porque hablan de la vida, del ahogado porque tiene sangre. Eso sería lo que está vigente. Vamos a 1 Timoteo 4. Y que sabemos que para nosotros tiene un significado espiritual. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios, por oración, es santificado. Entonces, lo que Dios creó es bueno, no vamos a desecharlo, pero repito, ¿no? Hay cosas que no comemos porque si son cosas que vienen de la basura, que se pueden, o sea, por salud no las comes, ¿no? Pero de ahí, pues, mariscos, cosas que están permitidas por Dios, si se comen con acción de gracias. Y recordar que lo que nos está hablando ya no aplica a nosotros en la comida, sino en lo que comemos espiritualmente, de qué nos llenamos, de qué escuchamos, qué vemos, qué leemos, con quién nos juntamos, de qué estamos llenando nuestra alma. Debe ser puro, debe ser edificante, debe ser de cosas santas y agradables a Dios.